qué tema. Listo. A ver. Vamos a tratar de abarcar los tres, si no alcanzamos ni modo, continuamos la siguiente y luego nos faltan dos partes más teóricas, ¿ya? Si no alcanzo hasta la siguiente, eso ya los voy a dejar para lectura nomás, ¿ya? A ver, uno, la comunicación de datos. Lo hemos ido mencionando durante todo el curso, ¿ya? Y lo seguimos mencionando. A ver, uno, al igual que nosotros nos comunicamos, ya los dispositivos o redes informáticas también se Mercado comunican. nos va a ir. Rubén, dime. Ya, ya. Eh, No, no, nada, dice. Recién entraba a disculpar. Buenas noches, dice. ya, dale, Rubén. Te voy a contabilizar todo esto, no te preocupes. Ya. Igual tienen su lenguaje de comunicación, ¿no ves? Su forma de comunicarse. ¿Ya? Entonces, al final se trata de un proceso que sucede entre los nodos. Al final los nodos ya han visto, es un dispositivo con un equipo, ¿no ves? O un dispositivo con otro dispositivo, ¿ya? O redes para que la información llegue de un lugar a otro con efectividad y entre los componentes y los usuarios que soliciten la información o la data como tal, ¿ya? Para ello, ¿no ve? O sea, a nivel de comunicación lo que se requiere es un emisor y un receptor, ¿no ve? Eso es lo que necesitamos para comunicar. Ya lo voy a agrandar para que se vea mejor. Entonces, así como los dispositivos o componentes encargados de dicha tarea, lo que incluye la red satelital, las redes informáticas, la web como tal, entre otros, ¿no ve? Y se basa en todo lo que hemos ido viendo, el tema de protocolos y todo aquello, ¿no? Las capas OS y todo aquello. Entonces, ¿qué es la comunicación de datos, no? Lo que se llama el CD, ¿ya? La comunicación de datos es el proceso de utilizar tecnologías de la información, tecnologías informáticas y de comunicación, ¿ya? Para transferir los datos de un lugar a otro o entre partes participantes, ¿no ve? La CD permite el movimiento de datos electrónicos o digitales entre dos o más nodos de la red, ¿ya? Independientemente de la ubicación geográfica, el soporte tecnológico, por eso tenemos estándares, o el contenido de los datos, ¿no ve? Sean archivos de texto, videos, audio, streaming, no sé, base de datos, etcétera, etcétera, ¿no ve? Ahora pasemos a ver más elementos que nos ayudan a definir qué es la comunicación de datos, ¿no? Las comunicaciones de datos van incorporando varias técnicas, ¿no? Y tecnologías para permitir cualquier forma de comunicación electrónica. Al referirnos a electrónica, es ceros y unos. Ustedes manejan muy bien eso, ¿no ve? Es una forma muy amplia de referirse a toda esta tecnología en red y en cualquier plataforma o entorno digital, ¿ya? Toda la parte digital, ¿no? Es ceros y unos, vuelvo a mencionar, ¿ya? Eso es lo debí ver en primer semestre, ¿no ve? Algunos tipos habituales de tecnologías de comunicación de datos son las telecomunicaciones, las redes informáticas y la comunicación por radio y satélite, ¿no ve? La comunicación de datos suele requerir la existencia de un medio de transporte o comunicación entre los nodos que desean comunicarse entre sí. Acá viene cómo nos comunicamos, cables de cobre, cables de fibra óptica, señales inalámbricas, ¿no? Uno de los ejemplos más sencillos de comunicación, ¿no? Es conectarnos el ordenador a Internet a través de una conexión Wi-Fi, ¿no? O de sus dispositivos móviles, ¿no? Todos tienen un dispositivo móvil y se conectan a su red interna o a la red de la universidad, ¿no ve? Donde hay una conexión Wi-Fi, ¿no ve? Este utiliza un medio inalámbrico, ¿no ve? Para enviar y recibir los datos de uno o más servidores remotos, ¿ya? Algunos dispositivos de tecnologías utilizados en las comunicaciones conocen también el DCE, ¿no ve? El equipo de comunicación de datos. O la terminal, ¿ya? De datos, que es la DT, la DCE y la DT. La DCE se utiliza en el nodo emisor y la DTE en el nodo receptor, ¿ya? Acá entra el tema de dispositivos justamente, por ejemplo, ¿no? Los dispositivos móviles tienen el receptor, el DT, ¿no ves? Que captura la señal Wi-Fi, ¿ya? Para comunicarse, ¿no ves? Que estos no tienen cable de red, nada, ¿no ves? Estos son directos, ¿ya? En cambio, en el DCE justamente es el nodo emisor. Para nosotros puede ser nuestro router, nuestro, nuestro Wi-Fi como tal, ¿no? Nuestro dispositivo, ¿ya? Otra forma de hablar de los distintos tipos de comunicación, y bueno, suelen referirse a la posibilidad que es de utilizar entre un emisor y un receptor, ¿ya? Y estos tipos de comunicación, ¿no? Entonces acá entramos un poquito más a lo que es la teoría
eh, en cuanto a la función de comunicaciones, ¿no? Existe la comunicación simplex, ¿ya? Que son las comunicaciones de datos unidireccionales, ¿no ve? ¿Ya? Entonces van en un solo camino, ¿no ve? No hay ida y vuelta, sino un solo camino, ¿ya? Y modelos de comunicación de datos semiduplex y duplex completos, ¿no ve? El duplex va en dos caminos, ¿ya? Pero no es simultáneamente, o sea, no puede ir y recibir, sino va solo un camino a la vez y luego espera para la respuesta. El duplex completo sí permite, ¿no? Entonces, va de ida y de vuelta simultáneamente, por eso es más veloz, ¿ya? Acá el tema es la comunicación de datos en serie, que vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Ya? Con las comunicaciones semiduplex, la información puede ir en ambas direcciones, ¿no ves? Lo hemos mencionado, pero no al mismo tiempo, ¿ya? Por eso son semiduplex, ¿no ves? Pueden ir en ambas direcciones, o sea, la comunicación va de ida y de vuelta, ¿no? Pero no pueden ir en simultáneo, ¿no ves? Sino que tiene que esperar que vaya para que venga una respuesta, ¿ya? Los modelos full duplex, ellos sí permiten la comunicación bidireccional simultánea de datos. Entonces ellos van yendo y entrando, ¿no ve? Simultáneamente. Mientras tú estás sacando información, ya estás retornando otra información. ¿Ya? Esta forma, ¿ya? De las comunicaciones de datos en serie es ampliamente conocida en las redes, ¿no? Significa que los datos se empaquetan en pequeñas unidades y el emisor los envía en serie al receptor. Ya vamos a entender esto más adelante. Esto suele hacerse creando paquetes de datos con sus cabeceras y otros bits de información y enviándolos consecutivamente al destino, normalmente a través de las plataformas que utilizan el modelo OSI. Eso ya lo entendemos en sus 7 capas que demuestran la naturaleza de las distintas rutas entre los nodos, ¿no? Entonces, ya por el modelo OSI usted sabe que la información que nosotros mandamos, por ejemplo, ahorita esta misma presentación para que llegue a ustedes a nivel visual, pasa por las capas del modelo OSI, ¿no? Hasta llegar a mi dispositivo y volver a salir por el internet, llegar a su conexión de ustedes y volver a transmitir a su equipo, ¿ya? La comunicación de datos también depende de varios tipos de protocolos, los hemos ido mencionando, ¿no ve? En el caso, por ejemplo, del protocolo FTP para archivos, HTTP para servicios web, ¿no ven? HTTP es para seguridad, SSL data encriptada, ¿ya? Y todos estos datos se pasan a través de Internet, ¿no ven? Entonces, otra manera también es mediante la arquitectura, ¿no? Nosotros conocemos bien la arquitectura del cliente-servidor, que justamente está acá el grafiquito, ¿no? Entonces, el servidor expone en Internet, ¿no? Mediante un dominio, mediante un server de comunicación, ¿ya? Que está expuesto como tal, y los clientes se van comunicando, ¿no? Entonces, esa arquitectura, por ejemplo, también produce una comunicación de datos, ¿ya? Ya que las estaciones que son clientes, en este caso mi dispositivo móvil, el computador por el cual yo estoy transmitiendo, ¿no? O sea, estoy emitiendo la información, ya, los datos, son los consumidores, ¿no? Y las estaciones son los servidores o los productores, ¿no? El cliente al final hace una petición al servidor y el servidor devuelve el resultado, ¿no? Es igual desde las aplicaciones web como tal. Lo mismo ahorita en el Sway, ¿no? Entonces yo mando la solicitud que es recupérame la presentación y la respuesta es lo que están viendo ustedes, ¿ya? Aunque este ha sido el modelo dominante, ahora están surgiendo nuevas arquitecturas, ¿no? El peer-to-peer, que no asignan los papeles tradicionales de cliente y servidor a cada nodo de la red de comunicación de datos. Lo hemos visto esto igual a nivel teórico, ¿ya? Cada vez son más los nuevos sistemas que contemplan situaciones en las que los dispositivos tengan roles menos definidos y otros avances para hacer más versátil la actividad de la red, ¿no? Algo que todo el mundo está buscando y poco a poco, obviamente, lo estamos viendo reflejado, es la velocidad, ¿no veo? Eso es un factor importante. Por ejemplo, a nivel de streaming, nosotros tenemos HD y Full HD a nivel de canal digital, por ejemplo, ¿no? Sé que muchos tienen una televisión 2K, por ejemplo, pero no usamos su potencial porque nuestras televisoras no tienen, por ejemplo, esa tecnología, ¿no ve? En Japón ya están en 8K, ¿ya? Y ellos sí tienen una transmisión de datos increíbles, ¿no? Una conexión de datos increíbles y súper veloz, ¿ya? O sea, hasta que eso llegue acá, pues seguramente pasará unos 4, 5, tal vez 10 años, ¿no? Entonces, esto de la comunicación, lo mismo pasa con el Internet, ¿no? Nosotros
Actualmente tendrán ustedes igual que yo, entre 15 y 60 megas, ¿no? De velocidad, pero váyanse a Chile y ahí tienen 10 gigas de velocidad y es uno de los más baratos, ¿no? Los servicios más baratos como tal. Entonces, ahí influye bastante, ¿no? Este tema de la comunicación y qué tipo de información podemos transmitir por ahí, ¿ya? Bueno, los avances de Internet de los sentidos permiten también una conectividad diferente, ¿no ve? A los que conocemos actualmente, ¿ya? Entonces, ahora veremos los tipos de la comunicación de datos, ¿no ve? Lo que habíamos mencionado justamente, ¿ya? Existen varios tipos, ¿no? Pero los vamos a ir ordenando de acuerdo al agrupamiento que corresponde. Según la dirección de transmisión, viene a ser otra vez el simplex, el semiduplex y el duplex. El simplex es una comunicación de una sola ruta unidireccional. El semiduplex tiene ambas rutas, pero solamente puede ir una al mismo tiempo. Y la duplex o la full duplex, entonces es una comunicación bidireccional todo el tiempo. Según el medio de transmisión, ¿no ve? Con cables. Por ejemplo, mi computadora está con cable conectada a mi módem como tal. Y la comunicación se transmite a través del cable, ¿no? Tengo un cable de J45 de red que se conecta como tal, ¿no ve? Y mi router se conecta a mi fibra óptica a través de un cable de fibra óptica también, ¿no ve? Al poste de luz donde está guardado ¿no? El dispositivo de conexión, ¿ya? Sin cables, el tema del caso inalámbrico, ¿no ve? Igual es un medio de transmisión, ¿ya? También existe el Bluetooth, ¿no ve? Que muchos lo deben utilizar para su control remoto, por ejemplo, en tu televisor y su dispositivo, ¿no ves? Esos funcionan a nivel de Bluetooth, ¿no? Lo mismo un joystick de la PlayStation y todo aquello, ¿ya? Porque se transmite información, ¿no ves? Se comunican los datos, ¿ya? Entonces, son los medios por los cuales se pueden transmitir, ¿no ves? Y el tema de la señal de Internet, no la señal de Internet, la señal de datos de telefónicas, ¿no ves? El 3G, el 4G, el 5G, ¿ya? Según la velocidad de transmisión, ¿no? Alta velocidad sirve para transmitir grandes cantidades de datos de manera muy rápida, ¿no? En este caso, el ejemplo más claro es la fibra óptica, ¿ya? Los que han conocido la conexión a través de Internet o de un modemcito de 128K, entonces ahí se van a dar cuenta, ¿no? Cómo ha ido evolucionando hasta nuestros tiempos y la fibra es la red más veloz que tenemos actualmente, ¿no? Y de baja velocidad que nos sirve para transmitir pequeñas cantidades de datos, ¿no? Las redes antiguas, como digo, el Bluetooth es una de esas redes, ¿no? Aunque ahora ya tiene bastante velocidad, tienes en la versión 5, pero igual, ¿no? Ha ido evolucionando como tal, ¿ya? El tema del cable, por ejemplo, ¿no? El cable categoría 5 y categoría 6, obviamente se entiende que el 6 transmite más rápido la información, ¿no? Porque tiene más velocidad de transmisión. Y por último, y lo vamos a ver la siguiente semana, el tema de la sincronización, ¿no? Cuando es síncrona, toda la transferencia de datos es continua y sincronizada en intervalos regulares, ¿no? Como en la comunicación de redes de alta velocidad. Síncrono, ¿no? Entonces, en tiempo real prácticamente, ¿ya? Tú mandas la solicitud y esperas la respuesta y vuelve la respuesta, ¿no? Y así vas a avanzar. Como es bidireccional, entonces, generalmente esto se hace de manera súper rápida. Asíncrono, ¿no? La transferencia de datos se realiza por bloques, ¿ya? Sin necesidad de estar sincronizada, como en el caso de transferencia de datos mediante USB, ¿ya? Entonces, esa es una sincronización asíncrona, ¿no? Porque igual sale la información, ¿ya? Pero ya salió, sigue trabajando el USB, ¿no? O sea, sigue conectado tu mouse, digamos, por USB, ¿ya? O tu parlante, el sonido sigue saliendo, ¿no? Pero ya salió la información. Entonces, no tienes que esperar a que llegue la respuesta para seguir trabajando y seguir utilizando, ¿no? Todo permanece normal, pero la información ya salió, ¿ya? Entonces, ya para ver un ejemplito, ¿no? La red que tenemos, la simplex, un solo camino del emisor al receptor, el, el semiduplex, entonces puede enviar y recibir al mismo tiempo, pero solamente por un camino, ¿no? Entonces ahí hay un puentecito, o mandas o recibes, ¿no? Y en el full duplex continuamente se van enviando y recibiendo datos, ¿ya? Esto del tema del cable, ¿no? Todos deben tener su fibra óptica, este cablecito conectado a sus routers, ¿ya? Y este es el que se rompe, ¿no? Se había comentado. Este es el que me han cobrado 80 bolivianos la última vez, ¿ya? Y este es el duplex, ¿ya? Por si acaso. Puede ser semiduplex o puede ser duplex, ¿no ve? Obviamente por dentro ya la conectividad varía, ¿ya?
Y bueno, terminamos con las redes de comunicación, que ya lo hemos visto igual, ¿no? Entonces, las redes de comunicación que permiten justamente esta transmisión de datos, ya vienen a ser de acuerdo al alcance. Uno, la red local, ¿no? Obviamente por la tecnología, por la estructura, por el lugar en el que residen, de acuerdo a la geografía, también va a variar, ¿no ve? La LAN es la que conecta los dispositivos en un área pequeña, se ha hecho un centro de cómputo, un café internet. Una WAN, en este caso, que conecta dispositivos en un área grande de distancias, ¿no? En este caso, como para un país, ¿ya? Los centros de datos, ¿no? Se ha dicho ahí los Access, en este caso, Tigo, ¿ya? La red metropolitana, las MAN, ¿no? Que conectan dispositivos en áreas mucho más grandes que las de LAN, pero más pequeñas de una red WAN, ¿ya? Como para una ciudad, ¿no? Internamente, por ejemplo, toda la ciudad de La Paz. Y hay diferentes, ¿no? ¿Ve? Una red metropolitana, por ejemplo, es esto del LT, ¿no? Las antenas que se conectan del TEL, por ejemplo, ¿no? En las provincias que actualmente ya tienen el LT como tal, ¿ya? No es 5G, por si acaso, no es LT nomás. Y la red personal, ¿no? Las PAN, que se conectan a dispositivos cercanos, como smartphone, ordenador, en la misma habitación de una casa, ¿no? Por ejemplo, en este caso el router y la impresora se conectan mediante una red PAN, ¿no? Tienen una conexión especial, entonces no necesitan intercambiar usuario y contraseña en nada, ¿no? Entonces directamente se conectan porque están en un entorno cercano, ¿ya? Lo mismo, ¿ves? Según la tecnología de red, puede ser Ethernet, fibra óptica, inalámbrica, Wi-Fi, Bluetooth, redes móviles, redes híbridas. Y según la estructura, lo que hemos visto también, ¿no ves? El tema de los nodos, estrella, bus, anillo y mar, ¿ya? Eso porque ya lo hemos visto, ¿no ves? Ya, terminamos con esto. Y luego tenemos que ver el tema de la transmisión de datos, ¿no? Ahorita vamos a empezar con la comunicación de datos, ahora vemos la transmisión de datos. Ahora sí, continuamos con esta segunda. Ya, se va a cortar seguramente, estamos a 10 minutos ya. Terminamos y se conecta nomás. Vea si tiene un pequeño receso al final. Ya, terminamos la parte teórica hoy día. Ya. Luego viene, o sea, entendemos lo que es la comunicación de datos, que lo hemos ido mencionando durante todo el curso, ¿no? Durante estos últimos 3 meses más o menos. Ya. Ahora viene cómo transmitimos estos datos, ¿no? ¿Cómo hacemos la transferencia de esta información? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a transmitir? ¿No? A través de dos tipos, en serie o en paralelo, ¿ya? Solamente tenemos esos dos caminos para la transmisión de datos. ¿Listo? Ya. Eh, a ver, entonces vámonos por la primera opción, ¿no? Vamos a entender esto. La transferencia de datos en serie y en paralelo son los canales de comunicación que van dictando cómo se dividen y transmiten los datos entre las redes y los ordenadores, ¿no? Cómo se van a empaquetar prácticamente para que por su cablecito de red, por su Wi-Fi, por su LT, por su Bluetooth se transmitan los datos, ¿ya? Inclusive dictan cómo se escriben los datos en los dispositivos de almacenamiento, ¿ya? La escritura de datos, ¿no? Los discos duros, por ejemplo, ¿ya? Cualquiera de los dos métodos pueden suponer una gran diferencia en el rendimiento y la fiabilidad a la hora de transmitir datos, ¿no? Entonces vayamos entendiendo cada uno de ellos. Primeramente, el tema de, eh, el tema de la transmisión de datos en serie, ¿ya? La transmisión o la comunicación de datos en serie mueve los datos bit a bit, ¿ya? Bit a bit, byte a byte, ¿no ve? Entonces, ese es un tema importante, ¿no? Dentro de lo que llega a ser. Perdón, perdón, perdón. No, ahí está, ya. La comunicación en serie tiene una línea para recibir información y otra para enviar, ¿ya? Los protocolos, el REX y el TEX, ¿no? El receiver y el transfer, ¿ya? Los protocolos de comunicación en serie suelen incluir señales de sincronización y control como los bytes de inicio, ¿ya? Eh, y para dar que ayudan, y para que los, perdón,
Y control como bits de inicio y parada que ayudan a los sistemas a comprender dónde empieza y dónde acaba cada personaje, ¿no? Entonces, como se van empaquetando, nosotros tenemos que saber cuál es el inicio y el final de un paquete, ¿no ve? De toda la señal que está transmitiendo, ¿ya? Entonces, acá nos sirve este tema de las comunicaciones en serie, ¿no? Ahora, utilizando una analogía del tráfico, ¿ya? Las comunicaciones en serie se asemejan a un único vehículo, ¿ya? O dato, ¿ya? Viajando por una carretera de un solo carril, ¿no ve? Que serían los cables, ¿no? Entonces, tú estás en la carretera como tal y solo hay un carril, como por ejemplo acá en los yungas, ¿no ve? Hay un solo carril en algunas partes todavía, ya de esos yungas. Entonces, tú vas yendo por la carretera en un solo carril, ¿no ve? Y el cable llega a ser el medio de transporte. Vas viajando por ahí, ¿no ve? Y en la que el dispositivo receptor, ¿ya? Vuelve a ensamblar todos los datos transmitidos bit a bit, ¿no? Entonces, como les decía, podemos tener una imagen, ¿ya? Una imagen como tal, lo transformamos, ¿no? Obviamente en el siguiente capítulo lo vamos a ver, y una vez que está transformado para poderlo enviar por nuestra, por nuestro canal de comunicación, en este caso en serie, lo envío, ¿no? Hasta llegar al receptor, y ahí lo vuelve a ensamblar justamente para volver a mostrar la imagen, ¿ya? Esa es la manera, o una analogía, ¿no? Para ver cómo más o menos funciona esto, ¿ya? Una de las diferencias más evidentes entre la transmisión de datos en serie y en paralelo es el tipo de cables utilizados, ¿no? Los cables serie, incluidos los cables de bus, serie universal, lo que es el USB, ¿ya? Utilizan un solo hilo y tienen cabezales de conexión sencillos, ¿ya? Entonces ustedes conocen el tipo de cable USB, ¿no? Para cargar sus baterías, sus celulares. Entonces, ahí justamente tenemos un ejemplo de lo que es una transmisión de datos en serie, ¿ya? Ahora vámonos al ejemplo de qué es una transmisión de datos. Entonces, una transmisión de datos paralela, ¿ya? Usa paralelos de transmisión o comunicaciones varias, ¿no? Este es el ejemplo más sencillo. Los que armaban anteriormente conocerán el puerto serie. Ah, me he olvidado decirles esto. El puerto serie del mouse, ¿no ve? Es el más conocido. El USB es actualmente, ¿no? Y la transmisión paralela se utilizaba, por ejemplo, en las impresoras, ¿no? Las impresoras tenían este tipo de puerto, ¿no ve? Entonces, la transmisión de datos paralelos puede transmitir por varios canales, ¿no? Varias líneas, transmitir los datos simultáneamente o en paralelo, ¿no? Como cada bit debe enviarse por un solo hilo, ¿ya? La transmisión paralela de datos implica varios hilos como tal, ¿no? O sea, tienes varias carreteras, ¿no? Ya no son una sola como lo tenías en el USB, sino tienes varias carreteras para que puedan viajar la información, ¿no? Entonces la partes en 10, digamos, y los mandas los 10 hilos simultáneos, ¿no? Entonces la transmisión de datos es mucho más rápida, ¿ya? Un paquete de 8 bits, por ejemplo, es enviado mediante transmisión paralela, requiere 8 hilos, ¿no ve? 8 hilos como tal. La transmisión paralela de datos puede ser síncrona, ¿no? Que utiliza intervalos fijos para transmitir datos. Ya hemos mencionado lo que es síncrono, ¿no ve? Entonces, en tiempo real, envía y recibe, ¿no ve? ¿Ya? O asíncrona, la transmisión de datos a la carta, lo que hace que salga y lo demás sigue funcionando y es, bueno, no espera, ¿no? Sino sale y cuando venga la respuesta, entonces va a entrar más por otro hilo, ¿no ve? Pero no espera, o sea, ese canal lo libera para que, o ese hilo lo libera para que otro pueda estar saliendo también, ¿no? O ingresando, ¿ya? Esa es una diferencia también, ¿no? Puede ser síncrona y asíncrona al mismo tiempo, o asíncrona, mejor dicho. Como los datos se transmiten en paralelo, ¿no? El punto final recibe todo el paquete de datos al mismo tiempo, ¿no ve? Entonces, al final, como decíamos, ¿no ve? Los 8 hilos se mandan, los 8 bits, y llegan al mismo tiempo, porque todos tienen la misma velocidad de transmisión, ¿no? A diferencia de lo que ocurre secuencialmente con las transmisiones en serie, ¿no?
Si los datos transferidos mediante comunicaciones paralelas no se reciben simultáneamente, ¿no? Es probable que se produzca un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estaría llegando el paquete completo, ¿no ve? No estaría llegando el paquete completo, ¿ya? Entonces necesitamos como tal que eh, esté completo, ¿no? En este caso, ¿ya? Al final. Volviendo a otra analogía con el tráfico también, ¿no? La transmisión para de datos equivale a utilizar una autopista de 8 de 10 carriles, ¿no ve? Varios carros, ¿ya? Por la que circulan varios paquetitos, ¿no ve? Tienes varios vehículos, eh, bueno, yendo por la carretera al mismo tiempo, ¿no ve? Y todos van de un destino o de un origen a un destino como tal, ¿ya? Antes de la llegada del USB, la comunicación paralela era una forma muy habitual de conectar periféricos, ¿no? Como les digo, antes del USB, ahora sus impresoras las conectan con USB, pero antes no era así, ¿no? Ya, entonces, los monitores y las impresoras eran estos dispositivos, ¿no? Mediante cables paralelos. Porque mandabas bastante información, ¿no? El caso del monitor, por ejemplo, recibía bastante información por las imágenes, ¿no? Y el caso de la impresora, tenías que mandar toda la información, ¿no? Todo en bytes, obviamente, para que la impresora lo procese y lo pueda imprimir, ¿no? Todo lo que tiene en cola, por ejemplo, ¿ya? Los cables paralelos son comparativamente gruesos y rígidos debido a los múltiples hilos que contienen, ¿no? Porque si uno se rompe, se va a arruinar todo el ¿no ve? Y suelen tener cabezales de conexión más complejos, ¿no ve? Era un monstruo el tema de la conexión paralela. Tenía, che, pero bueno, en la imagen es algo similar, ¿no? Ya, luego llegaron el tema de los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Comunidades de disco duro, los HDDs, ¿no ve? Los grandes, los pesados que conocemos, las unidades de estado sólido actualmente, los SSDs, ¿no? Y un poquito más el almacenamiento conectado a las red NAS, ¿no? Y conjuntos redundantes de discos independientes, los RAID, ¿no ve? Que también pueden guardar datos utilizando la escritura aleatoria o paralela de datos que se explica con más detalle, acá abajito. Entonces veamos cómo es la serie en paralelo, en ventaja y desventaja, ¿ya? Estamos en el último minuto, ¿ya? Entonces detengo grabación, se conecta nomás y continuamos con la clase, ¿ya? Porfa, 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 porfa. O 3 minutitos.